Empezamos a grabar la clase, ya. Entonces, vamos a hablar de la operacionalización de variables. ¿Qué es la operacionalización de variables? Como les había comentado en un principio, en las anteriores clases, la investigación trata de dos etapas. Primero, que es la planificación, y seguidamente está la ejecución, ¿ya? La planificación, que también se denomina perfil de la investigación. Bueno, han debido escuchar en algunos casos lo que es el perfil de tesis, ¿no? Esa es la parte de planificación. Y la parte de ejecución es cuando todo lo que hemos planificado ya empezamos a ejecutar. De ahí tenemos que ver que todo lo que hemos, la fusión, bueno, lo que une la planificación y la ejecución se llama la organización. Entonces, en metodología de la investigación, esta organización está dada por la operacionalización de variables. ¿Qué es la operacionalización de variables? Primero les voy a mostrar un ejemplo de la cantidad de hojas que tiene que tener, que tiene, digamos, una tesis de maestría, aproximadamente, ¿ya? Si pueden lograr ver esto, ¿dónde estamos? Aceptaremos estos compañeros, ya. Si pueden lograr ver esto aquí, esto es una tesis de maestría, le falta título y esas cosas nada más, dedicatoria y todo eso, pero no pasan de 97 hojas. ¿Ya? Una tesis de maestría. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que no, como les había comentado, el marco teórico o estado del arte, denominado dependiendo de la investigación que se realiza, no es la parte esencial de la investigación, ¿ya? La parte esencial de la investigación es en sí la planificación y la ejecución, el diagnóstico y la propuesta. Es lo que más tiene que ahondar y enmarcarse más en lo que es la investigación. Vemos esta parte de marco teórico, que es el capítulo segundo, perspectiva teórico-metodológica, que parte prácticamente de la página 33 hasta la página 51. 33 prácticamente 20 hojas, de 100 estamos llegando a un 20%. Exagerando tiene que ser eso, un 20% de todo el documento lo que es tu marco teórico. Exagerando. Los demás tienen que estar por lo que realmente es esencial para la investigación. ¿Ya? Ahora sí vamos a entrar a lo que es la operacionalización de variables. Aquí estamos. Vamos a trabajar con el ejemplo que les había comentado. No sé si les comenté a ustedes ayer. No, perdón. Trabajé con otro curso. Pero vamos a trabajar con un ejemplo, ¿ya? De una pregunta de investigación. Entonces, nosotros vamos a formular aquí el problema. Perdón, trabajaremos así, ¿ya? Para poder trabajar de mejor manera. Nuestra formulación del problema. En este ejemplo, ¿qué características debe incluir una estrategia para fortalecer la interculturalidad al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado, basada en la identificación de la cultura organizacional que impera en la institución? Si nos damos cuenta, aquí tenemos una variable, perdón, y aquí tenemos otra variable. Estamos trabajando con dos variables, la variable dependiente y la variable independiente, ¿ya? Y en este caso la variable interviniente sería esta, la asamblea. Pero para fines de la operacionalización de variables, no nos interesa en este momento hablar de la variable interviniente. Entonces, tenemos dos opciones, la variable dependiente y la variable independiente. Nosotros, como investigadores, no podemos modificar, ¿ya?, de manera directa la interculturalidad, ¿ya? Pero sí conocemos que cada institución tiene una cultura organizacional propia. Por ejemplo, cuando trabajas en una institución, tienen, llamemos, la costumbre de hacer su sacra hora de 9 a 10 de la mañana. Dejan de trabajar y se ponen a comer. ¿Ya? Esa es una costumbre, esa es una cultura organizacional de la institución. Puede ser otra cultura organizacional de la institución, el que pueda reunir a todos los funcionarios de la institución en el comedor y una vez al mes agasajen a todos los funcionarios. Es parte de su cultura organizacional de la institución, ¿ya? Entonces, nosotros podemos afectar de manera
indirecta, digamos, con la cultura organizacional a la interculturalidad, ¿ya? Es lo que, lo que plantea en el ejemplo de la formulación del problema. Ahora, obviamente, la formulación del problema, de acuerdo a lo que hemos hablado, tiene que estar en relación con el objetivo general, no lo que denominamos el hilo conductor. Entonces, nuestro objetivo general es proponer una estrategia para fortalecer la interculturalidad al interior de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la identificación de la cultura organizacional que impera en la institución. Aquí nuevamente estamos hablando, lo que les había comentado, que denominamos el hilo conductor. Si hablamos de la variable dependiente y la variable independiente, también tiene que mostrarse en el objetivo general. Y de ahí presentamos una hipótesis. A través de un plan estratégico institucional de la cultura organizacional se fortalecerá la interculturalidad al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿ya? Entonces, aquí estamos nuevamente con la cultura organizacional y aquí estamos con la interculturalidad, ¿ya? Y aquí está a través de nuestro plan estratégico institucional. Este es nuestro as bajo la manga, ¿ya? Este se podría decir que es parte de nuestra propuesta. ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Ya? Y nuestros objetivos específicos, ¿ya? Identificar los elementos que forman parte de la cultura organizacional, identificar los elementos que constituyen la cultura organizacional que impera en la Asamblea y determinar la percepción de los servidores públicos en la Asamblea Legislativa, ¿ya? No se necesita más de objetivos. Ahora, lo que quiero que tomen en cuenta es que desde el principio del ejemplo hemos hablado de interculturalidad y cultura organizacional. Entonces, para trabajar en la operacionalización de variables tenemos que conocer bien los conceptos de interculturalidad y cultura organizacional. Y vamos a trabajar bajo un esquema, bajo este ejemplo, ¿ya? Una operacionalización de variables comprende, primero, de identificar las variables. Aquí está una variable, la primera variable que es la cultura organizacional, y la segunda variable que es la interculturalidad. Eso va a venir en la primera columna, donde dice variables. En la segunda columna tenemos que realizar la definición de nuestra variable, ¿ya? En el ejemplo, ¿qué es la cultura organizacional? Es un conjunto de creencias, valores, supuestos y conductas compartidas y transmitidas en una organización, que son adquiridas a lo largo del tiempo. Esa es la definición, el concepto de la cultura organizacional, ¿ya? ¿Y qué es la interculturalidad? Es la relación entre personas o grupos sociales de diversas culturas. Estamos tomando autores para esta definición. Esta definición no nos podemos inventar, son autores. En el caso de interculturalidad estamos trabajando con Javier Albó, el cual nos plantea que existen dos tipos de interculturalidad: la interculturalidad positiva y la interculturalidad negativa. Es ahí que entran las dimensiones en la tercera columna, ¿ya? La interculturalidad, existen dos tipos de interculturalidad: la interculturalidad positiva y la interculturalidad negativa, ¿ya? En la cultura organizacional, a través de un conjunto de creencias, valores, supuestos y conductas compartidas, ¿no? Sus dimensiones son los artefactos, los valores compartidos y los supuestos básicos. ¿Qué son los artefactos? Entendamos en la cultura organizacional, los artefactos son los símbolos, los logos y las vestimentas. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de la cultura organizacional vemos los artefactos, los símbolos, la huipala, el patujú, este, las senadoras y diputadas o diputados que se visten con vestimenta originaria para las sesiones camarales o las sesiones de la Asamblea Legislativa, los logotipos que presentan cada uno, ¿no? Tanto en sus notas que emiten, ¿no? Como ya había comentado, la vestimenta, ¿no? Otra dimensión de la cultura organizacional son los valores compartidos, los ritos y las creencias. Por ejemplo, en la mayoría de las instituciones públicas en el mes de agosto tenemos que hacer una mesa. Esos ritos, ¿no? Cuando trabajamos en una institución, como dice el ejemplo en la Asamblea Legislativa, existen varios ritos. Por ejemplo, en carnavales existe un rito como la Asamblea Legislativa aglutina la mayor diversidad de naciones de toda Bolivia. Entonces, en carnavales más o menos tienen el rito de regalar la canastita a los compadres, que son así en Tarija, ¿no? Y las creencias, ¿no?
como les decía ya, las mesas y las ofrendas y todo eso, ¿no? O, bueno, y de ahí entramos a lo que son los supuestos básicos, ¿ya? Ahí vamos a las percepciones, ¿ya? No pases bajo la escalera que te va a ir mal, ¿ya? No rompas, si rompes un vidrio, échale sal para que no te vaya mal, digamos. Y los sentimientos dominantes, ¿no? Que tenemos mucho ahora políticamente, ¿no? Estos pititas, estos fascistas y todo eso, son los sentimientos dominantes que existen actualmente, ¿no? Y eso es mucho más en la Asamblea Legislativa, ya sea en ambas cámaras, de senadores y diputados. Ahora, yendo a la interculturalidad, sí, estoy grabando. Yendo a la interculturalidad, de acuerdo a Javier Albó, tenemos dos dimensiones, la interculturalidad positiva y la interculturalidad negativa. ¿Cómo identificamos la interculturalidad positiva? Es la reciprocidad mutua simétrica de relaciones. Y la negativa es la simetría, la vertical y la lineante. Vamos a dar un ejemplo para que se pueda entender de mejor manera. Por ejemplo, una interculturalidad negativa es aquella impuesta, cuando, por ejemplo, perdón que voy a lastimar la susceptibilidad de alguna persona que es creyente, ¿no? Pero para fines de la materia nos sirve como anillo al dedo. Una interculturalidad negativa es aquella impuesta a la fuerza coercitiva. Te vamos a enseñar, vas a pasar clases en las unidades educativas, en las escuelas, siempre y cuando las clases van a ser en español. Eso era antes de 1952, antes de la revolución agraria, revolución educativa. Entonces, nosotros, la mayoría de los bolivianos en ese tiempo, antes del 52, estaba hablando en su lengua originaria. En el caso del occidente, hablábamos en Aymara. Entonces, han dicho en 1952, nosotros vamos a hacer la reforma educativa, la reforma agraria, la tierra de quien la trabaja, perfecto, y la educación a las áreas rurales. Ah, excelente. Van por primera vez, a partir de esa fecha, recién han empezado a ver, eh, han empezado a educar en provincias. Pero la mayoría de las personas que vivían en áreas rurales hablaban en Aymara. Entonces, los profesores que iban solo enseñaban en castellano. Es impuesta. Otro ejemplo que les había dicho es, por ejemplo, cuando de Europa han venido a América tanto portugueses como españoles, y vamos a silenciar a todos a la fuerza. Ya, ahora sí. Han venido ingleses, han venido portugueses y han venido españoles en distintos lugares. Entonces nos han impuesto un libro que dice que es la Biblia, ¿no? Y nos han dado un Dios que se llama Jesús o Jehová, ¿no? Siendo que nosotros antes en nuestro territorio teníamos nuestros dioses, el Inti, la luna, la tierra, todos ellos, ¿no? Entonces, esa ha sido impuesta, han venido con su cruz, ahí han venido también las grandes cruzadas en otros lugares. Entonces, ha sido una cultura, una interculturalidad negativa, impuesta, asimétrica, vertical, de tú haces caso y listo. A eso se refiere, ¿ya? Ahora, existe la interculturalidad positiva. Por ejemplo, esto se daba mucho más en los años 70 y 80, hasta 90, se podría decir, ¿ya? Cuando una familia quería una empleada gratis, se iban al área rural y a una familia que tenía varios hijos, les decían, dame la tu hijita de 13, 14 años, yo le voy a hacer estudiar. Claro, tenían empleada gratis, ¿no? Pues casi por poco esclavitud. Entonces, la familia le entregaba a la hijadita, digamos, de la señora y se hacía atender ya gratis, ¿no? Pero en la noche le hacía estudiar. Entonces, esta adolescente que vino del campo, venía con sus trencitas, con su pollerita, cuando había luna llena se acercaba y le rezaba a la luna, ¿ya? Pasa el tiempo, conforme está en esta sociedad, empieza a sacarse las trenzas, ya no utiliza la pollerita, y ya no le reza a la luna, sino le reza en la iglesia a Jesús. Entonces, pero eso ha sido algo que ha sido de propia voluntad, ha sido positiva, ¿ya? Entonces, esa intercultural se aculturizan, como en el caso de los bolivianos que pisan Villazón o Yacuiba y empiezan a, llegame pollo como llega con chuño, ¿no? Entonces, pasa una semana en Argentina y ya están hablando más que los gauchos. Entonces, también ese es otro tipo de intercultural. Sabemos que es negativa, ¿no? Porque no tienen un amor propio, digamos, esas personas. Entonces, ya que identificamos bien los indicadores en esta columna, tenemos que ver de qué manera nosotros vamos a poder hacer preguntas
para identificar esta parte de indicadores, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos identificar qué indicadores son los que utilizan? Por ejemplo, en el caso de la cultura organizacional, los símbolos, los logos y la vestimenta. ¿Cómo podemos extractar esa información? Existen muchos métodos cuantitativos y cualitativos, ¿ya? Pero para fines del proyecto de grado no nos vamos a complicar y vamos a utilizar únicamente encuestas, cuestionarios y si se puede entrevistas, mejor si no, ¿ya? Existen también otro tipo de métodos para poder recolectar la información. Como dice en el ejemplo, aquí tenemos grupos focales análisis y análisis de discursos. Pero para fines del proyecto de grado que estamos realizando, o el proyecto que vayamos a escoger, no es necesario que profundicemos tanto los grupos focales y el análisis de discursos. Únicamente nos vamos a ir, mejor si son a dos. Encuestas, eh, encuestas, eh, entrevistas, no, encuestas y entrevistas nada más. Ah, y observación directa, perdón, ¿ya? Esas tres. Encuestas, entrevistas y observación directa, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos identificar los símbolos, logos y vestimentas? ¿Podemos hacer observación directa? Sí, pero tenemos que estar en el lugar, ¿ya? Y vamos a demorar más. Pero también podemos hacer una pregunta, podemos hacer una serie de preguntas. Entonces podemos preguntar acerca de qué símbolos utiliza usted en su trabajo, qué vestimenta utiliza usted. Entonces puede ser un método que nos puede facilitar a encontrar la información de estos indicadores, es una encuesta. Para identificar, para encontrar qué ritos y creencias utilizan las personas, también nos sirve una encuesta. Generalmente la encuesta nos sirve de mucho, ¿ya? Para identificar los sentimientos dominantes y percepciones. ¿Tú eres masista? ¿Tú eres pitita? Encuesta, ¿ya? Y aquí, bueno, la reciprocidad mutua y simetría de las relaciones para ver la interculturalidad positiva, nos sirve una encuesta y también un trabajo de grupos focales, ¿ya? Si nos alcanza el tiempo, vamos a explicar de qué manera podemos trabajar lo que son los grupos focales. Pero para fines del proyecto que estás realizando, me parece que no vamos a utilizar esto, ¿ya? Bueno, y para la intercultural negativa, de igual, encuestas y grupos focales, ¿ya? ¿Qué instrumento vamos a utilizar para este método? Aquí vienen los instrumentos, el cuestionario. Ahora existen dos tipos de cuestionarios abiertos y cuestionarios cerrados. Para que sea más fácil la sistematización de la información, yo les recomiendo que todos trabajemos en lo que son cuestionarios cerrados, lo que se denomina escala de Likert, ¿ya? ¿Cuál es la escala de Likert? Pueden googlear y es algo bien sencillo que dice, ¿qué colores tiene la bandera boliviana? Y te dan 5 opciones. Azul, negro, rojo, amarillo, verde. Entonces tú puedes escoger las que son correctas, rojo, amarillo y verde. Es selección múltiple, pero máximo de una de cierta cantidad de opciones. En este caso se recomienda que sean 5. Entonces, si se dan cuenta, para poder trabajar o elaborar esta operacionalización de variables, lo que ustedes tienen que saber es, primero bien, la definición de su variable, ¿ya? ¿Y qué dimensiones tiene la variable que han escogido? Hasta ahora, ¿tienen alguna consulta? Por favor, hablen ahora o callen para siempre. Levanten la mano, por favor, para que les habilite el micrófono. O está todo clarito y el día de mañana les voy a pedir operacionalización de variables que me suban el trabajo. Si es que no tienen alguna pregunta hasta ahora. Ruth, por favor, levanta la mano para que dé el micrófono. ¿Dónde está Ruth? Aquí está. Ruth, por favor, habilita tu micrófono. ¿Me escuchas? No te escucho, Ruth. Bueno, como no hay preguntas, entonces se sobreentiende que todos captaron lo que es la operacionalización de variables. ¿Ya? Entonces, el día de mañana les voy a pedir que puedan desarrollar su operacionalización de variables los que ya tienen la opción para realizar para cargar este trabajo. ¿Listo? Quedaríamos Fernando Holguín.
Fernando, habilita tu micrófono, por favor. Licenciado, buenas noches. Perdona, lo que estaba escuchando. Este es un trabajo que es, bueno, es relacionado con creencias, todo eso. Pero ¿cómo se aplicaría a un producto? Es la duda que tengo ahorita, porque estamos tomando Ha- partes de creencias, ¿no? Hagamos una cosa. Vamos a trabajar con tu ejemplo, Sí. ¿ya? ¿Cuáles son tus variables en... ¿Cuáles son tus variables de tu trabajo? O sea, de tu trabajo, de tu proyecto de grado. ¿Qué investigación? ¿Cuál es tu pregunta de investigación? Fernando. Fernando, habilita tu micrófono. Nadie va a habilitar. ¿Por qué me haces renegar? No puedo. Levanta la mano y yo te voy a habilitar el micrófono. Ahí está. Ahora sí ya te habilita el micrófono. Ya, Fernando, no vas a poner en silencio tu micrófono. Bajar la mano. Vamos a ejemplificar con tu investigación, ya con tu proyecto. ¿Ya? Está bien, licenciado. Ya. ¿Cuál es tu pregunta de investigación, Fernando? ¿De qué, cómo afecta? Hola, hola. ¿Me escucha, licenciado? Que yo lo escucho a ratos un poco entrecortado. Te Parece la escucho. señal. Ya, el planteamiento de mi problema es cómo afecta el uso de maquinaria manual, producción de guías para generar mayores ingresos. Ya. Producción, ya, de joyas. A ver, otra vez repíteme tu pregunta, por favor. Ya, ¿cómo afecta el uso de maquinaria manual, la producción de guías para generar mayores ingresos? Ya. Ya. Aquí tenemos dos variables. Entonces, la producción en ingresos. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de producción? En este caso, Dice, lo que dígame. tienes que hacer es ir al mataburros, como dicen, ¿no? ¿Dónde estamos? Es que no quiero mostrarles mi WhatsApp. Es Pero la fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo, ¿no? te vas a Google y preguntas concepto de producción. Obviamente ustedes tienen que identificar un autor. Yo voy a tomar el primero que encuentre, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice fábrica? Fábrica, pero vamos a entrar a Google académico. Para identificar conceptos tienen que entrar primero a Google académico, ¿ya? Y aquí entran a concepto de producción. Entonces, en Google académico vamos a tener la elegancia y la delicadeza de que todo concepto sea valedero de algún libro, ¿ya? Y no así de toda la basura que conlleva el simple Google, ¿ya? Vamos a utilizar este concepto, vamos a utilizar el de Riggs del 2002 y vamos a ver este de Adam del 99 muy antiguo. 2010, a ver este. Veremos. Entonces, ¿qué nos dice este? Título, identificar, resumen a profunda y aquí identificamos documentos relacionados, producción, no. Búsqueda. Ciencias, aquí debe estar, concepto. Proceso de producción intelectual académica, ya. Abstracto, y busquemos el concepto. Y busquemos un concepto de producción. Producción. Contenido de empresas, resumen de solicitar, imprimir, aquí no nos va a decir. Busquemos un concepto claro de producción. Al concepto de producción intercultural activa de la Academia Guzmán.
Producción simbólica. Presentación. La producción, teoría de Marx. Aquí está el libro. Producción de Marx. No, para fines de la investigación no sirve. Aquí estamos. Entonces buscamos aquí el concepto de producción. Producción simbólica y producción material. Entonces buscamos, tenemos que leer y buscar, y lo que hacemos es extractamos el concepto. ¿Ya? Tienen que leer e identificamos. Vamos a buscar aquí eficiencia simbólica del trabajo metafórico. Ya. Ayúdenme a buscar, por favor, el concepto de producción y los elementos de la producción. ¿Ya? Eficacia laboral y cultura. Permítanme un momentito, a ver. ¿Aló? Hasta luego. Fernando, ¿tienes algún concepto por ahí de producción? Buscando, usted nos indicó, no, licenciado, algo sencillo, no. A ver, pásame por favor tu sencillo. Bueno, lo que busqué en el Google normal, Ya, a ver. la, o borré un ratito, ahorita le digo. La fabricación o elaboración de un producto mediante trabajo. Aquí está. Actividad destinada a fabricación y elaboración de un bien. ¿Cuáles son los elementos? Aquí vemos, vamos a extractar elementos. Los elementos de la producción, para fines del ejemplo, estamos extractando. Aquí está, mano de obra, materia prima. Mano de obra y materia prima. Ujú. Excelente. Entonces, Ya. de compartir esto y compartimos el ejemplo. La producción va a ser este el concepto. ¿Ya? Y aquí solo vamos a necesitar Dos. mano de obra Mano de obra y materia prima. y materia prima. ¿Ya? Sí. Ahora, indicadores. Mano de obra, ¿ya? Aquí podemos identificar eso y estamos adivinando, ¿ya? Pero no tienen que adivinar, tienen que identificar claramente de acuerdo al concepto y los elementos, ¿ya? Mano de obra calificada, calificada y no calificada, ¿ya? Y materia prima, vamos a entrar como, ahí en lo que es producción, dígame si estoy equivocado, eh, costos directos y costos indirectos, Directos. ¿ya? Valida esta información, ¿ya? ¿Qué método vamos a utilizar? Aquí tenemos tres métodos para poder identificar encuesta, entrevista u observación directa. ¿Con cuál de estos tres métodos vamos a identificar esta? Mano de obra calificada y no calificada. ¿Con una entrevista, con un cuestionario o con observación directa? Observación directa. No, pues, encuesta. No vas a ir a ver a todos cómo producen. Vas a preguntar directamente. Ya. ¿Ya? Ah, ¿Cuántas, ya, muy bien. cuántas personas son, digamos, conocen cómo elaborar su trabajo? Ah, ya te voy a decir, es que el Pedrito trabaja conmigo 20 años, eres mano calificada. ¿Ya? Y el Fernando, que es nuevito, está 6 meses, todavía está aprendiendo, es mano no calificada, ¿no? Y con una encuesta vas a poder identificar cuántos de Ya. estos obreros son obreros con mano de obra calificada y cuántos no, digamos.
Materia prima. Igual, vas a poder identificar con una encuesta, ¿ya? Y de ahí hoy vas a ver cuál de estas tres utilizas. Pero generalmente se utiliza esta. También puedes utilizar dos, por ejemplo. Puede ser una encuesta y también puede ser entrevista. Ahí, ¿ya? Si es que necesitas. ¿Ya? Ya. Entonces, de esta manera, poco a poco, tú vas armando tu variable, la definición, las dimensiones, los indicadores, el método y el instrumento. ¿Ya? Y una vez que ya tengas desarrollado toda esta parte, aquí vienen ya tus preguntas. Aquí puede ser pregunta 1, aquí puedes manejar pregunta 2 o como tú quieras, ya puedes ordenar. Pero las preguntas tienen que estar relacionadas a identificar este indicador. ¿Ya? A identificar este indicador o esta dimensión. No puedes hacer preguntas al azar. Simplemente las preguntas que tienes que hacer van relacionadas en la operacionalización de variables. Ya aquí para identificar la mano de obra puedes tener una, dos o tres preguntas. ¿Ya? ¿Para Está qué? bien, licenciado. Aquí puede ser una pregunta. Máximo 2 a 3 preguntas o se puede. En sí, las que sean necesarias para que tú puedas obtener la información más clara y detallada. No te puedo decir un mínimo o un máximo. Simplemente eso va a la profundidad que tú estés investigando. Muy bien, licenciado. Y en la parte de método para identificar lo que se va a utilizar, solamente hay esa es encuesta, entrevista o evaluación directa. Sí, o sea, yo les recomiendo que utilicen esas tres a lo mucho. Ya puede ser encuesta, entrevista y observación directa. Y si van a fusionar o se van a utilizar juntando algunas, puede ser encuesta y entrevista, puede ser encuesta y observación directa. Pero de preferencia no, utilicen una sola. ¿Ya? Muy bien. Bien, Para, licenciado. para que no se compliquen la vida. ¿Ya? Está bien, licenciado. Ya. Así está claro. Ahora sí se entiende, ¿no? Consultas, sugerencias, comentarios, inquietudes al respecto, o ya damos la clase por concluida. Ya que Ruth no me da bola, debe estar ahí. Por mi parte, muchas gracias por la explicación. Ah, Gracias. bueno, creo que está clara la explicación. Esto voy a subir a la plataforma en cuanto solucione el problema de la plataforma. Tenemos unos cuantos inconvenientes y estaríamos coordinando para que suban sus trabajos. ¿Ya? Ya, está bien, licenciado. Y no se olvide para los compañeros que no han podido subir sus tipos de objetivos, tienen que darles también, por favor. Vamos a ampliar eso esta mañana, ¿ya? Ya, licenciado. Gracias. Listo. Ramiro. Por favor, Ramiro, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos, Ramiro? Ramiro Cruz. Tienes la palabra, Ramiro, por favor. Habla, tenemos menos de un minuto. Dicen, perdón, los que todavía no nos ha puesto nota ni siquiera en la idea. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia, ya les voy a dar nota. Ahí ya, listo. Está bien, gracias. Has subido tu idea, ¿no? Sí, y el planteamiento del problema, el problema es que no me has revisado nada más. Bien, perfecto. Ahora no vamos a revisar, simplemente la clase era para explicar lo que es la operacionalización de variables. ¿Ya? Ok, listo. Hasta luego. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. El reencuentro será en otra ocasión. Que les vaya muy bien. Nos vemos.